Pocas veces en la historia de la humanidad se ha hablado tanto sobre el fin de los tiempos como ahora. Por rumores de guerras, señales en el cielo y el enfriamiento del corazón de las personas, el regreso de Cristo ha sido un tema frecuente tanto entre los cristianos como también aquí en Internet. Lo que pasa es que muchos están aprovechando esta conmoción mundial para lanzar falsas profecías o desvirtuar pasajes bíblicos sobre el fin de los tiempos, solamente para ganar más seguidores en sus redes sociales o simplemente para sembrar el miedo. Uno de los pasajes bíblicos que más han usado estas personas es el capítulo 24 del libro de Mateo, donde Jesús habla sobre lo que sucederá en el mundo antes de su regreso. Por eso, en este video haremos un análisis de todo lo que el Señor realmente les dijo a sus apóstoles sobre los días que están por venir. Pero, antes de que empecemos, quiero pedirte que le des me gusta, te suscribas a mi canal y actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un video. Está bien, vamos allá. El capítulo 24 de Mateo reúne el último gran sermón de Jesús antes de su muerte y se enfoca en el fin de los tiempos, su regreso y el gran juicio. Antes de entender lo que Jesús dijo, hay que comprender el contexto de ese momento. Regresemos al capítulo 23, donde Cristo habla a una gran multitud en el templo de Jerusalén. En ese momento, Jesús criticaba la postura de los fariseos y de los maestros de la ley, que predicaban pero no vivían lo que la palabra de Dios dice. Enseguida, Él trajo duras palabras al pueblo judío. Vamos a ver lo que dijo. Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a quienes te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus pollitos debajo de sus alas, pero ustedes no quisieron? He aquí, su casa quedará desierta, porque les digo que no me verán desde ahora hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Después de eso, el capítulo 24 dice que Jesús salió del templo con sus discípulos y, por el tono de su predicación, allí dentro, era muy probable que él todavía estuviera enojado por la infidelidad y la falta de fe de los judíos. Entonces, minutos después, él comienza a profetizar, diciendo que nada de eso quedaría en pie y que el templo sería destruido en breve. Los discípulos, intrigados por la profecía, al llegar al Monte de los Olivos, preguntaron al Maestro cuándo ocurriría eso y cuáles serían las señales que indicarían su segunda venida aquí en la tierra. Entonces, Jesús se sentó, como de costumbre, y empezó a explicarles a sus ovejas todo lo que iba a suceder en el mundo hasta la consumación de los siglos. Este pasaje también es conocido como el Sermón Profético por su contenido, y la mayor parte de esta profecía también está relatada en Marcos capítulo 13. Bien, ahora que ya entendimos todo el contexto en el que fue escrito el capítulo 24 de Mateo, vamos a analizar su contenido. Estos pasajes son difíciles de interpretar, porque además de que su lenguaje es simbólico, tratan de una serie de acontecimientos. Por eso, muchas personas toman fragmentos de las palabras de Jesús, los malinterpretan y transmiten mensajes incompletos o equivocados a otros. En este video analizaremos 3 puntos claves sobre la profecía de Jesús sobre el fin de los tiempos. ¿A quién fue dirigida este mensaje? La gran mayoría de las personas cree que las palabras de Jesús fueron dichas para su iglesia, pero eso no es verdad. Fueron dirigidas a los judíos. En ese momento, la iglesia de Cristo aún era un misterio. Eso sería incluida en la obra de Dios en Pentecostés y fue revelada después a través de las cartas del apóstol Pablo. ¿Entendiste? Entonces, es necesario dejar claro que los acontecimientos profetizados por Jesús tratan únicamente sobre cómo será la situación de los judíos. Mateo 24 habla de los falsos profetas y cristos que surgirán para engañar al pueblo. Estas personas levantadas por Satanás representan un peligro para Israel que no cree que Jesús es el Mesías y que Él ya vino al mundo una vez. Y nosotros, que somos la iglesia de Cristo, necesitamos preocuparnos más por los falsos maestros, falsos apóstoles y falsos predicadores, además de saber discernir los espíritus, para que ninguno de ellos nos aparte de los caminos del Señor. Amén. Y una prueba más de que los judíos son el objetivo de la profecía de Cristo sobre el fin de los tiempos.
Cuando Jesús menciona el sacrilegio terrible, se refiere a la tierra judía, el templo y los sacrificios que Daniel profetizó. Fíjense también que, en el versículo 16 de Mateo, capítulo 24, Jesús dijo que los que estén en Judea deben huir a los montes. Y esto trata claramente de Israel, porque en todo el Nuevo Testamento no existe ni un solo pasaje en el que Jesús o cualquiera de sus apóstoles pidan que la iglesia huya a los montes. Por último, vemos que el texto aún trata del sábado, relacionado con las costumbres y leyes judías. Y también trae la parábola de la higuera, que es una representación simbólica de la nación de Israel. ¿Entendiste y te gustó el canal? El segundo punto que debemos analizar es cuándo comenzará a cumplirse esta profecía de Jesús. Jesús declaró que nadie, ni los ángeles del cielo, ni él mismo en ese momento, sabía el día ni la hora en que esa profecía se cumpliría. Solo Dios lo sabía, pero dejó claro que sucederá cuando el mundo menos lo espere. Veamos lo que dijo a sus discípulos. Como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaba y se daba en matrimonio. Hasta el día en que Noé entró en el arca, y no se dieron cuenta de nada hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así sucederá en la venida del Hijo del Hombre. Aunque no sepamos la fecha exacta de los acontecimientos que marcarán el regreso del Mesías al pueblo judío y el establecimiento de su reino en la tierra, el pasaje nos muestra que la profecía comenzará a cumplirse en los 7 años de tribulación, que será la última de las 70 semanas profetizadas por Daniel. Y algo interesante de esta profecía de Jesús es que todo está relacionado con lo que el apóstol Juan registró en los capítulos 6 al 19 del libro de Apocalipsis. Muchos creen que la iglesia de Cristo no pasará por ninguno de estos acontecimientos, porque ya habrá sido arrebatada, guardada de la hora de la prueba. Al principio de Mateo 24, Jesús habla de la primera mitad de la 70ª semana de Daniel. En el versículo 8, Jesús dijo que todo esto será el principio de los dolores. Y esos dolores no se refieren a cualquier época. Ellas definen el comienzo del tiempo de la tribulación, que en la Biblia se compara con los dolores de parto de una mujer embarazada. El principio de los dolores son los primeros 3 años y medio del tiempo de la tribulación en que el mundo será gobernado por el anticristo. Y así como existen las etapas iniciales y finales en los dolores que preceden a un parto, también estos últimos años se dividen en 2 etapas, de 3 años y medio. Y fíjate que existe una conexión entre las palabras de Jesús en los versículos 4 al 8 con el Apocalipsis. Capítulo 6, donde el Señor abre los sellos y comienza a derramar su juicio sobre la tierra. Vamos a analizarlo ahora. En Mateo 24:5, Jesús advierte a los judíos sobre falsos cristos que engañarán a muchos. Exactamente eso es lo que va a suceder cuando se abra el primer sello y el anticristo surja para engañar a las personas y dominarlas. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Observé cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos. Entonces oí a uno de los seres vivientes decir con voz de trueno: «Ven». Miré, y delante de mí había un caballo blanco. Su jinete llevaba un arco y le fue dada una corona. Él cabalgaba como vencedor, decidido a vencer. Luego en el versículo 5 Jesús menciona guerras y rumores de guerras que ocurrirán, que es exactamente lo que la apertura del segundo sello traerá a la tierra y acabará con la paz. Mira lo que está escrito: cuando el Cordero abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente decir: «Ven». Entonces salió otro caballo, y este era rojo. Su jinete recibió poder para quitar la paz de la tierra y hacer que los hombres se mataran unos a otros, y le fue dada una gran espada. En el versículo 7, Jesús dice a sus discípulos que nación se levantará contra nación y habrá gran hambre en el mundo. Y esto también está ligado a la apertura del tercer sello del Apocalipsis. Compara la profecía de Cristo con la visión del apóstol Juan. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente decir: «Ven». Miré, y delante de mí había un caballo negro. Su jinete tenía en la mano una balanza. Entonces oí lo que parecía una voz entre los 4 seres vivientes, diciendo: 1 kilo de trigo por 1 denario, y 3 kilos de cebada por 1 denario. Y no dañes el aceite ni el vino. Y, por último, todavía en el versículo 7,
Jesús habla acerca de varios acontecimientos que quitarán la vida a miles de personas. ¿Qué está relacionado con el espíritu de muerte que el cuarto sello y el cuarto jinete del Apocalipsis traerán? Veamos lo que escribió el apóstol Juan. Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente decir: «Ven, miré, y delante de mí había un caballo amarillo. Su jinete se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía de cerca. Se les dio poder sobre una cuarta parte de la tierra para matar con la espada, con el hambre, con plagas y por medio de los animales salvajes de la tierra». Y no termina ahí, hermanos. En los versículos al 28 de Mateo, capítulo 24, Jesús comienza a profetizar sobre cómo será la segunda mitad de la 70ª semana de Daniel. En ese tiempo, muchos morirán como mártires, relacionado con el quinto sello de Apocalipsis. Cosas espantosas y grandes señales en el cielo con la apertura del sexto sello, y anunciarán la llegada del gran día de la ira del Señor. Muchos se traicionarán entre sí en Israel. Además, el engaño y la impiedad aumentarán mucho. El amor se enfriará, lo que significa que muchos abandonarán su fe. Pero Jesús también aseguró que aquel que persevere en él hasta el final verá su regreso y participará en su gobierno de 1000 años. Y otro punto importante revelado por Jesús a los discípulos tiene que ver con la predicación del Evangelio del Reino en todo el mundo. Pero no debe confundirse con el Evangelio de la Gracia. Evangelio del Reino es el mensaje que transmitirá el remanente y los 144,000 sellados de Israel durante la tribulación, resaltando el regreso de Jesús, quien vendrá a establecer su reino, como se muestra en Apocalipsis capítulo 7. Y ahora me gustaría volver contigo al versículo en el que Jesús habla de la abominación desoladora o del sacrilegio terrible que expliqué al principio de este video. Porque muchas personas creen que esa profecía ya se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando el Imperio Romano destruyó el templo. Estos estudiosos de la Biblia afirman que ese pasaje tiene que ver con lo que dijo Jesús, que no quedaría piedra sobre piedra del templo de Jerusalén. Pero la profecía no se cumplió ahí, con la acción de los romanos. La abominación de la desolación será establecida solamente por el Anticristo, cumpliéndose plenamente y de manera definitiva en la mitad de los últimos 7 años. Como fue profetizado en Daniel, capítulo 12, esa profecía de Daniel es claramente para la gran tribulación, refiriéndose a un tiempo de gran angustia, como nunca antes hubo para el pueblo judío. Y el tercer punto que tenemos que analizar es, ¿qué mensaje nos trae hoy esta profecía de Jesús? Mis hermanos, todo lo de Mateo 24 es una advertencia para todos. Si el fin de los tiempos se acerca, también lo hace el del arrebatamiento. Nuestro mundo está muy convulsionado, está inquieto, existen conflictos en muchos países y en cualquier momento la tierra podría ser tomada por guerras devastadoras. Además, gran parte de la humanidad ha pasado hambre. Fenómenos y catástrofes naturales están cada vez más presentes. Y grandes pandemias están matando a millones de personas. Además, muchos cristianos ya están siendo perseguidos por su fe en Jesús, y muchos están siendo engañados por personas levantadas por el diablo. En fin, la tierra está sufriendo estos dolores, como una mujer sufre cuando está a punto de dar a luz. Por eso, mi querido hermano y mi hermana, prepárate. No dejes que el enemigo te distraiga con los placeres de este mundo o debilite tu fe. ¿Está bien? En vez de eso, sigue a Jesús, porque es el único que puede salvarte y garantizarte tu morada con Él por toda la eternidad. Amén. Que Dios te bendiga.